La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: se buscan removedores de piedra. Paz y bien, queridos hermanos. Bendito y alabado sea Dios que nos permite encontrarnos de nuevo. Yo quisiera compartir con ustedes una inquietud que me surgió leyendo el Santo Evangelio. El Papa Francisco nos está invitando a que seamos una iglesia en salida y que hagamos lío. Pero al mismo tiempo nos ha dicho que no debemos ser proselitistas. Pues el proselitista es la persona que busca un adepto. Recuerden lo que decía Jesús de los fariseos. Ustedes corren por el cielo y por la tierra para buscar un adepto y después lo convierten en alguien peor que ustedes. El Papa nos ha dicho, esa no es la táctica. Tenemos que vivir lo que el Espíritu Santo nos viene diciendo desde los tiempos de San Pablo VI, Evangelii Nunciandi. Salir a anunciar el Evangelio, que no es hacer marketing, propaganda, ni es estar buscando adeptos como hacen las ideologías, sino proclamar el reino de Dios, proclamar a Jesucristo, acercar las almas a Jesucristo. Y eso se hace con una cosa muy sencilla que se llama amor. Nuestro trabajo en La Voz de Jesús es llevarles a ustedes sobre todo el Evangelio de Jesucristo y renovarnos en esa buena noticia. Pero no se hace sobre todo hablando, sino orando y llevando una vida de testimonio. Cuando el señor arzobispo de Valencia me envió como misionero, en los textos de la liturgia decían claramente que yo tenía que vivir el Evangelio que proclamo con mis palabras. Y estaba leyendo yo el Evangelio de San Juan, en ese capítulo 11 que a mí me encanta. Porque Jesucristo en su humildad, los milagros que hacía eran como humildes. No podía evitar que se le notaran. Pero él decía, no se lo cuentes a nadie. Ahora los teólogos dicen que secreto mesiánico. Yo creo que era la humildad de Jesús, su sencillez, porque Dios es maravilloso. Pero aunque lo que voy a decir les sorprenda, Dios no es espectacular, porque a Dios no le gusta el espectáculo que asombra, sino ese amor que envuelve el corazón. Pero en el capítulo 11 de San Juan está la resurrección de Lázaro. Eso fue una cosa tan grande, que no solamente decidieron matar a Jesucristo, sino que nos dice el Evangelio que decidieron matar a Lázaro, porque todo el que lo veía vivo decía, Jesús es el Mesías. Y fue como el grito más grande del poder de Jesucristo y de su identidad en el tiempo de su vida terrena. Y estaba detallando tantas cosas que nos dice el Evangelio, pero paré mientes en una, y en una gente que fue muy valiente. Cuando Jesucristo le dice a Marta, después de tanto diálogo de esa mujer sufrida por la muerte de su hermano y de María también, remuevan la piedra. Eso fue una cosa tan sorprendente, porque tú llegues al cuarto día de la muerte y pidas que abran la tumba. Tú te imaginas una persona sin cremación, en entierro, como hacemos muchos católicos, que diga, levanten la lápida y abran la urna. Uno diría, ¿tú estás loco? Ya hiede, fue lo que le dijo Marta. Ya hiede, Señor. Ya tiene 4 días, ya está en pleno proceso de putrefacción, en avanzado estado de putrefacción. Y Jesucristo se voltea y le dice, yo no te dije que si tú crees, verás la gloria de Dios, levanten la piedra. Y digo yo, alguien muy valiente, alguien muy confiado, alguien muy locamente enamorado, que parece que no fue Marta ni fue María, locamente enamorado de Jesucristo, se le ocurrió levantar la tapa. Y eso tenía muchos inconvenientes, levantar la tapa de la tumba. Primero, quedaban impuros todos, porque entre los hebreos el que tocaba un cadáver y levantar la piedra para que el cadáver aflorara era tocar el cadáver, quedaban impuros por varios días, o sea que les tocaba un gran sacrificio. Segundo, ¿a quién le gusta abrir una tumba? Eso es nauseabundo. Hoy en día cuando vamos a una exhumación, aunque sea de muchos años o de pocos años, uno va súper cubierto para proteger su salud.
Va como la gente que trabaja en una terapia intensiva con un COVID, porque las bacterias que se sueltan allí son espantosas. El olor solamente en ese tiempo, que era lo que conocían, era espantoso. Pero esos valientes fueron y levantaron la piedra, porque sabían que afuera había una familia llorando por una muerte terrible. Marta, María, sus amigos, su familia. Y adentro había un hombre muerto. Qué gente tan valiente, ¿verdad? Y el Evangelio no da sus nombres, pero son los que movieron la piedra. ¿Salió el olor a muerto o no salió? Yo siempre he pensado que sí salió. Cuando levantaron esa tapa, todos se tuvieron que tapar las narices porque era una dentina enorme. Y a Jesús se le ocurre, glorioso Jesucristo, meterse allí y decir: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió caminando. Eso fue el milagro más asombroso que hizo Jesús, más asombroso que la multiplicación de los panes y los peces o caminar sobre el agua, porque sacar un muerto de 4 días que ya hedía, que ya estaba muerto, fue algo grande. Pero si esos colaboradores no hubieran escuchado a Jesús y no hubieran movido la piedra, ahí no hubiera pasado el milagro. ¿Y qué nos dice eso en nuestra vida? Que Dios anda buscando removedores de piedra. Dios anda buscando esa gente que tenga un corazón compasivo. Y se encuentran, por ejemplo, una persona atada en la adicción de las drogas. O una persona que está en la mentira, que camina en la mentira, que cree que el mal es bien y que el bien es mal. Y también esas personas no solamente ven al necesitado, sino que también ven el sufrimiento de su familia, porque detrás de toda persona encadenada por las drogas, encadenada por el alcohol, encadenada por la ludopatía, encadenada por el ateísmo, hay una familia creyente, una familia que sufre, una familia que es golpeada, que es maltratada, al ver a su familiar descendiendo en el abismo de la muerte. Y esa gente buena de Dios son los que remueven las piedras, a pesar de la impureza que les contamina al acercarse al paria, al que no se quiere acercar nadie. A pesar del olor, a pesar de los gritos, a pesar de los insultos, a pesar del maltrato que te dé aquella misma persona que se está hundiendo en el abismo, a la que tú quieres ayudar, pero que ella piensa simplemente que no necesita ayuda de nadie. ¿Y eso pasó una sola vez? No, también pasó otra vez. Jesús estaba en Cafarnaúm, en la casa de Pedro. Había curado a la suegra de Pedro, tenía ya fama de sanador de la noche a la mañana, había expulsado a un demonio en la sinagoga y aquello estaba así de gente. Era imposible acercarse a tocarlo. Era terrible. Pero unos amigos tenían un ser querido paralítico. Había perdido los miembros. ¿Qué le dio? Una hemiplegia, un derrame cerebral, algún otro problema en la columna. El hecho es que las piernas y los brazos no le funcionaban. ¿Era de nacimiento o fue de repente? Yo recuerdo ahora a un amigo que se fue al cielo, que tuvo parálisis cerebral. Le decíamos el manquico. Él estaba en su cunita, siendo un hombre súper espabilado, súper inteligente y bello y simpático, metido ahí, envuelto como un ovillo, con sus bracitos y sus piernas contraídas. Así me imagino yo a este hombre en una camilla. Pues esta gente se subió al techo. La gente no anda subiéndose en los techos normalmente. Estos idearon cómo le llegamos a Jesús. ¿Cómo le llevamos a este paralítico a Jesús? Se subieron al techo e inventaron el ascensor. Bueno, más bien el descensor. Yo siempre he pensado que este paralítico sanado se entregó totalmente a Jesucristo y es el patrón de los ascensores. Así que cuando alguna vez me he visto trabado en un ascensor, lo he invocado a él para que me ayude y me ha ayudado. Y entonces con unas cuerdas lo bajaron hasta donde estaba Jesús. Se buscan camilleros. Se buscan personas que son capaces de ver que nuestras tradiciones, nuestras costumbres, el estar desechando a la gente que no es moralmente correcta, hace que hagamos a Jesús
inaccesible. El Papa Francisco es uno de estos camilleros que mucha gente no entiende. Y él dice, por ejemplo, esto, no es que todo el mundo pueda comulgar, él nunca ha dicho eso. Pero nos dice que la comunión es más el remedio para los enfermos que el premio para la gente buena, que el Papa como Jesucristo sabe que la gente buena no existe, solamente Jesús y la Virgen María, los demás todos somos malos, todos hemos pecado. Lo que pasa es que a una gente se le nota más y a otra se le nota menos. Pero tener ese hambre de llevar la gente hacia Jesús, de acercar a Jesús a la gente y la gente a Jesús, esos son los apóstoles de verdad. Y no les importa el esfuerzo de subirse en un techo, ni la locura de abrir un hueco en el techo. Pues le digo una cosa, el que se le ocurre abrirle un hueco a un techo es una persona que sabe que se va a ganar la rabia de toda esa familia que vive allá abajo. Pues yo imagino la familia de Pedro. Ahora inventaron los especialistas que esos techos se levantaban. ¿En qué cultura los techos son para resguardarnos del sol y de la lluvia? ¿En qué cultura van a estar quitando y poniendo el techo? Uno busca que su techo esté allí firme. Mañana me vienen a revisar las tejas de mi casa, donde yo vivo. No hay ninguna gotera para evitar que las haya. Fíjate, y esta gente rompió el techo, hizo locuras. Y lograron que Jesús no solamente curara a ese hombre, yo te imagino, imagínate el espectáculo cuando esos miembros contraídos se extendieron. Y cuando hoy en día una persona, por los tratamientos que le hacemos, es capaz otra vez de caminar, de moverse, le salen meses y meses de fisioterapia. Y Jesús le dijo a este hombre, te nombro camillero como los que te trajeron, levanta tu camilla, anda a buscar otro. Y el hombre se levantó y cargó la camilla, porque cuando el Señor hace una cosa, la hace bien. Y no solamente le dio la salud corporal, sino que le perdonó los pecados. Tú no quieres ser camillero. Dios anda buscando camilleros, personas que hacen locuras como la voz de Jesús, como todos estos ministerios que tenemos, los servicios de la iglesia, para acercar la gente a Jesús y Jesús a la gente. Porque hay muchas cosas que impiden que los más necesitados se acerquen a Él. Pero no solamente está eso, a mí me encanta que hubo unos que le presentaron a Jesús un sordomudo. Uno normalmente no presenta gente sordomuda. Mira, te presento un sordomudo. Si él ni oye, ni habla, ¿de qué va a hablar contigo cuando te lo presente? ¿Cómo va a escuchar él que lo están presentando? Presentar sordomudos. Pues hay que personas que para Dios están sordas y mudas. Y un poco locas, como decía Shakira. Y ciegas también. Pero en este caso hablemos de los sordomudos espirituales. Los que son incapaces de escuchar a Dios que los llama. Dios les dice, estoy a la puerta llamando. Si abres entraré y cenaré contigo. Se hacen los locos, tan sordos como una tapia, como una piedra. Y son mudos, son incapaces de rezar ni un Ave María, ni un Dios mío, ayúdame. Entonces ellos no tienen más esperanza que alguien los presente a Jesús. Y eso es la intercesión. Eso es la gente que pasa horas con una obsesión amorosa de alcanzar para esa persona la gracia de Dios. Hoy al mediodía, como quien no quiere la cosa, una hermana mía me está ayudando aquí en la casa, limpiando los platos, lavando la cocina, que yo no sé cómo a las mujeres les queda tan limpia. Yo la trato de dejar igual y me cuesta. Es que las mujeres son una maravilla. Dios les ha dado dones muy especiales. A los hombres para manejar, pero a las mujeres para dejarlo todo resplandeciente es un don que tienen. Uno hace lo posible, pero ellas son más delicadas. Fíjense que hoy estamos grabando sin hermanas y yo le decía a Rubén, ¿estaré peinado? Me dice, bueno, yo creo que sí. En cambio, ellas si me ven un pelito fuera del lugar, vienen y me lo peinan. Pues mientras la hermana estaba en eso, me dice, padre, tenía que encomendarte. Dios me escucha si le pido por un señor que es un profesional muy importante. Tiene una enfermedad mortal y es ateo. No quiere creer en Dios, no quiere rezar. No ha escuchado a Dios. Eso es un sordomudo espiritual. Entonces fíjate que Dios nos está pidiendo a nosotros hoy que seamos una iglesia en salida, no una iglesia proselitista. Una iglesia que está enamorada de Jesucristo y que con sus acciones, con su manera de ser,
con sus palabras salidas, pero no de un manual, sino del corazón. Comparten la buena noticia de que nosotros hemos encontrado a alguien, como esa samaritana que cuando encontró a Jesús llegó a su pueblo. He encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Lo encontré. Ella decía, no será este el Mesías. Nosotros sí podemos decirle a la gente, mira, este Señor que me ha cautivado, que a mí me hizo oír, me hizo hablar, me hizo caminar y me sacó de mi muerte, es el Mesías. ¿Por qué no pruebas con Él? Es más, lo mejor es que estemos tan entusiasmados por Cristo y vamos de tal manera nuestra vida cristiana, nuestra misa, que los que nos observan digan, ¿por qué tú eres así? El mundo de hoy tiene que vivir de tal manera el Evangelio que la gente nos pregunte, ¿qué es eso que tienes tú, que perdonas tan fácil, que te alegras, que vives el Evangelio, que estás gozoso siempre? Vamos a abrirnos al Espíritu Santo. Dios anda buscando removedores de piedra, anda buscando bajadores de camilla y anda buscando presentadores de sordomudos. Y te está buscando a ti. Y me está buscando a mí para que en esta labor, no de proselitismo, de un grupo, de una religión, de una iglesia, sino de un maestro que anda buscando discípulos, de un dador de vida que anda buscando muertos para resucitarlos, paralíticos para hacerlos andar, sordomudos para hacerlos escuchar y proclamar con alegría un aleluya. Que Él cuente con nosotros, que Él cuente con nosotros, que nos haga apóstoles. Yo recuerdo un jesuita santo, allá en Toledo en los años 80, cuando yo estudiaba, que cada vez que me confesaba con él me decía, reza 3 Ave Marías. Y en cada una vas a pedir, fíjense, no se me ha olvidado, ya tengo 62 años porque lo hago. Hazme santo, hazme apóstol, y antes morir que pecar. Me quedo en el segundo Ave María hoy para decirte, sé apóstol, sé removedor de piedras. Sé el ayudante de Jesús para que hayan resurrecciones. Atrévete a llevar a tu amigo a Dios con el ejemplo, con el entusiasmo, la Biblia lo llama parresía, con la fuerza del Espíritu. Y atrévete a presentarle a Jesús en tu oración a todos esos sordomudos, porque el Señor es un Dios de milagros y hace resucitar a los muertos, andar a los paralíticos y hablar y oír a los sordomudos. Lo hace físicamente, a veces para proclamarnos que siempre lo hace interiormente. Y tú estás llamado a ser no solo un receptor de milagros y de gracias y de bendiciones, sino un ejecutor, un ayudante de Jesucristo en la obra de la evangelización. Que María, nuestra Madre, que es muy buena removedora de piedras. ¿Cuántas piedras no remueve la Virgen todavía? Que es muy buena cargadora de camillas y que es muy buena presentadora de sordomudos, te asocie con ella para que juntos trabajemos por la salvación de este mundo que tanto nos necesita. Porque el mundo tiene una gran necesidad de Jesucristo y nosotros lo sabemos, así que a movernos se ha dicho, iglesia en salida, y en Adviento mucho más. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.